mamá, mis pajailas, que hilote Yehoshua. Paz a vosotros. Soy tu ajot María Félix, transmitiendo desde la extensión Radio Shalom en Houston, Texas. Muy agradecida con nuestro Abba Kadosh por tu amable sintonía a través de todas nuestras plataformas, siendo la principal Radio Shalom. Y también nos encuentras en YouTube, en WhatsApp, en Telegram, en Messenger y en Facebook. Somos una institución legal cuya sede principal la vas a encontrar físicamente en Los Ángeles, California, administrada por nuestros fundadores y mentores, los amados Morim, Aharon y Araceli de Morales. Y yo, como una estudiante del Instituto para Ministros en Torah en un formato de raíces hebreas, tengo el privilegio de poder presentar para ti en este sistema trienal la parashá número 34, intitulada Vayeshev, que transliterada al español sería y se estableció. Con las referencias bíblicas de Génesis 37, todo el capítulo, Jeremías 38 del 7 al 10, el Salmo 34 completito, Juan 19 del 1 hasta el capítulo 20, su versículo 10. Te doy la bienvenida a este maratón de enseñanza y aprendizaje, donde nuestra última sección de los capítulos del 37 al 50, pese a lo que otros pudieran decir o pudieran opinar al respecto, es uno de los más hermosos y bonitos capítulos de la Biblia. Mejor que cualquier telenovela, mejor que cualquier serie, porque aquí vamos a encontrar un poquito de todo, pues está tan bien bosquejado que hay una trama principal, hay una trama secundaria, también hecha y también engarzada entre sí, que los personajes sí que le dan trabajo al narrador, pues este narrador demuestra su pericia, describiendo todos los eventos de su vida, su temperamento, su carácter, su psicología, su aplicación práctica y hasta profética. Y tenemos a un personaje especial, tan especial, que ocupa todos estos últimos capítulos de este hermoso libro. Y la particularidad principal que encontramos es que alrededor de 150 referencias bíblicas son muy similares, pero muy similares a nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Y en el texto de hoy analizaremos de acuerdo a la soberanía y a la sabiduría sempiterna que desea, no nada más que estudiemos y aprendamos de sus cualidades y de sus atributos, sino que principalmente los pongamos en práctica, que los integremos a nuestro diario vivir, pues nos prepararán y capacitarán para seguir creciendo en este maravilloso proceso de la santificación. Pues sin santidad nadie verá su maravilloso rostro. Así es que es bueno que comprendamos y aprendamos a vivir conforme a los parámetros que nuestro Abba quiere, al entender, comprender y practicar cuál es la buena y perfecta voluntad de nuestro Abba Kadosh. Y lo más hermoso de todo este capítulo va a ser que, a pesar de que este jovencito fue despreciado, abusado y dejado aún por su propia sangre, Jehová le cuida, le protege, le bendice y le prospera. Como dice la bendita palabra, siempre está con él. De la misma manera en que está contigo y está conmigo. Gloria a Dios. Este jovencito, a sus tiernos 17 años, y a decisión propia muy personal y muy loable, expresó las mismas palabras que expresó su tatarabuelo, Vayomer lo Gineini, también dichas por su abuelo Isaac, Vayomer lo Gineini, y que con toda seguridad escuchó de su padre Jacob, Vayomer lo Gineini. Los tres grandes patriarcas de los cuales él desciende, y aunque él no es considerado un patriarca, en absolutamente todos los rasgos de su carácter, los rasgos de su temperamento y las costumbres de su vida, dio testimonio de ser uno de ellos, un digno precursor, tipo y figura de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, nuestro digno ejemplo a seguir. Vayomer lo Hineini. Son palabras que dan un sello de aprobación sobre José, nuestro personaje de hoy, al estar cumpliendo la voluntad de su padre. Y permíteme hacer énfasis una vez más, pues Vayomer lo Hineini, heme aquí, como dicen los evangelios, envíame a mí, no se logra por casualidad, ni se da
porque la naturaleza del ser humano sea inclinada al bien, sino por todo lo contrario. Pues la bendita palabra es muy clara y específica, dejándonos saber que la naturaleza de todo ser humano es siempre de continuo al mal, pero hay sabiduría en guardar la bendita palabra. Cuando nuestro amado Yahushua HaMashiach nos ordenó a través de Moshe Rabbeinu a repetir las palabras escritas en este hermoso libro a los hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas al camino, cuando andes fuera de tu casa, cuando regreses a tu casa. Y si no has iniciado tu propio culto personal de adoración a Jehová, hay razón para que se te esté haciendo difícil iniciar un culto de familia. Porque debes empezar por ti mismo, pues nadie es capaz de dar lo que no tiene. Al alimentarte tú en primer lugar vas a obtener la fortaleza espiritual que necesitas para pelear tus batallas del día a día. No por tu propia cuenta, sino en una fe y en una confianza absoluta en el Dios en el que estás creyendo. Este culto personal donde Jehová te va a instruir, te va a preparar, te va a ayudar para que el ambiente donde tú te desenvuelves pueda facilitarte para llamar a tu esposo, llamar a tu esposa a que doble rodillas, para que llames a tus hijos. Y cuando ellos vean tu humildad y tu sumisión a Jehová, ellos también serán subyugados por nuestro Creador. No lo eches en saco roto. Los tiempos cada vez se van a poner mucho más difíciles y no hay manera de atravesar las aguas turbulentas de las dificultades diarias y de los problemas que vienen sobre el pueblo del Eterno más que a través de este puente. Además que estarás siendo obediente a la bendita palabra. Es mi deseo y oración que el Padre te fortalezca en este aspecto y te ayude para que puedas iniciar. Y si ya iniciaste, para que puedas perseverar, tal cual nos enseñó nuestro amado Yahushua HaMashiach. Y antes de que se me olvide, oremos. Santo Padre, Dios de la gloria, agradezco el permiso concedido para presentar tu palabra en esta hora, no como una enseñanza para los mayores, mis respetos para todo varón, sino como una manera de compartir lo que tú hablas a mi mente y a mi corazón, pues primero me instruye a mí, me redarguye a mí, me educa a mí. Y yo humildemente te pido, te suplico por todas las personas que escucharán esta instrucción en esta hora y por todos los que lo escucharán en un tiempo futuro, que seas tú hablando a su vida, a sus corazones, que seas tú dándoles herramientas de poder para vivir vidas victoriosas en ti. Pues anhelamos tu pronto regreso y anhelamos ver tu rostro. Ayúdanos a prepararnos, Santo Padre Dios de la gloria. Haznos fuertes, haznos valientes para soportar cualquier cosa que venga, sabiendo que no nos darás más de lo que podamos soportar. Que nuestras lámparas puedan estar llenas con el aceite de tu gracia, con el aceite de tu Santo Espíritu, con todo el conocimiento que nos dejaste en tu bendita palabra. Gracias una vez más por la vida de nuestros amados Morín Morales, que son los precursores de este hermoso proyecto y de este movimiento tan maravilloso de poder escudriñar en las raíces hebreas la verdad, tal cual tú la has dejado. Por favor, escríbela en nuestra mente, en nuestro corazón y reafírmanos para estar siempre firmes delante de tu presencia. En el dulce nombre de nuestro amado Yahushua HaMashiach, quien ya lo realizó todo, y en quien esperamos en la bendita, bienaventurada esperanza de su retorno. Amén y amén. Pues bueno, naveguemos que el tiempo apremia y hay que aterrizar con buen tiempo. Mira, cuando los hermanos de José le arrancan la túnica, en aquel momento que decidieron deshacerse de él, en ese momento también el pueblo de Israel es despojado de su fe y de la protección de la unidad perfecta que siempre quiso nuestro Dios para con ellos. Pues de la misma manera despojaron de sus vestidos a nuestro amado Yahushua HaMashiach ya en Getsemaní. Porque a ese pueblo literal nunca le ha interesado el verdadero alimento, pues se ocupa de su propia comida. Lo puedes ver en la Halajá, en el Talmud, indistintamente sea el babilónico o el de Jerusalén, y en tanto escrito rabínico que muchos de ellos están bien arraigados en la humana sabiduría.
visten sus propias ropas, pues no les interesa ni la justicia, ni la santidad, ni la verdad, tal cual es presentada en la evidencia textual. Solamente les interesa llamarse por el nombre de pueblo escogido, pueblo elegido, pueblo de Dios, pues ni el verdadero nombre aceptan en sí. Hasta nuestros días ellos dicen Hashem, palabra hebrea que significa simplemente el nombre. No es lo mismo que decir Jehová. Cuando tú dices Jehová, sabes a quién te estás refiriendo. Pues ten en cuenta que en el hebreo el nombre significa propósito, fama y autoridad. Y en este caso Joseph, nuestro personaje bíblico, José, significa añadir, aumentar, multiplicar, reunir o superar. Y este maravilloso personaje nos enseña lecciones de superación definitiva de los conflictos tanto internos como externos, a través de su disposición y su consagración hermosamente manifestada con plenitud en toda su vida, en toda su historia. Somos testigos de cómo logró la multiplicación masiva del pueblo que llegó a ser nación. Y ten cuidado, pues Hashem puede ser el nombre de cualquier cosa, incluso hasta del enemigo de las almas. He ahí la importancia de ser claros en lo que estamos creyendo, en lo que confesamos con nuestra boca. Y volviendo con los hermanos de José, puedes darte cuenta que ese tipo de actitud y forma de conducirte son resultados lógicos de dejar crecer las raíces de amargura dentro del alma, tanto personales como generacionales. Pues un corazón así envenenado está muy, pero muy lejos de la justicia y las buenas obras que nuestro amado Yahushua HaMashiach nos enseñó con su ejemplo. Al arrojar a José al pozo que no tenía agua, el pueblo de Israel se estaba quedando sin la revelación pura del Mesías. Pues sin ningún tipo de remordimiento, leemos que se sentaron a comer pan. Al momento me vino a la mente aquel pan que bajó del cielo. Se sentaron a disfrutar de ese pan que su mismo hermano les traía del seno del Padre para que se alimentaran en su preocupación por ellos, en su amor por ellos. Ellos simplemente se sentaron a degustar del pan sin discernimiento ni preocupación de lo que ese alimento estaba costando. En aquella ocasión, alimento material. En nuestros tiempos, alimento espiritual. Aquella era una cisterna, un pozo que no tenía el agua, que no tenía el agua de la vida, no tenía agua limpia que purifica de pecado. Leemos que ahí abajo solamente había fango. Tradúcelo en ira, tradúcelo en mentira, tradúcelo en falsedad, en podredumbre, pero no en agua pura, sin reflexionar el precio de sangre que el sufrimiento de aquel jovencito le estaba acarreando. Y todo esto ya nos fue relatado por otro jovencito que vivió en el siglo 8 antes de nuestro amado Yahushua HaMashiach. Un jovencito de apenas 20 añitos que fue llamado a profetizarle al reino de Judá y que por hacerlo le costó la vida, pues murió aserrado. Y lamentablemente no tuvo la misma suerte que José. No tengo tiempo para darte todo una speech, una lecture o un advice, ni siquiera una amonestación de lo que un siervo del Eterno que le sirve por amor puede recibir. Siempre serán rosas y palacios, debes entenderlo. Y sabes, yo por mucho tiempo creí realmente, honestamente, sinceramente, que los hermanos de José lo habían vendido. Pero teniendo cuidado de cómo en hebreo está escrito, he encontrado que no fue así. Y en esta sección debemos de dar honor a quien honor merece. Pues Moshe Rabbeinu, a este gran legislador y profeta, absolutamente todo lo que escribió fue veraz, real, leal y preciso. Dejó bien claro quiénes eran los ismaelitas, descendientes de Abraham con Agar, la sierva egipcia, y Madián, el hijo de Abraham con Setura, medios hermanos entre ellos y hermanos emparentados por su linaje con los hermanos de José. Ismael era mayor que Isaac y a ese tiempo era posible que hubiese un poquito más de 100 ismaelitas. Pero Madián nació después que Isaac, por lo tanto en su descendencia podían contarse alrededor de una docena y un poquito más. Estos grupitos tribales, al estar emparentados,
buscaban de cuidarse unos a los otros, de protegerse unos a los otros, de ayudarse y apoyarse. Y en esta ocasión estaban viajando juntos hacia Egipto. Mira cómo se lee Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y hago énfasis en esto porque muchos críticos bíblicos no interpretan bien el texto bíblico, marcando como error la mención de estas dos tribus, mostrando su ignorancia al no escudriñar con exactitud. Y si no, solamente medítalo. Cuando regresa Rubén a la cisterna, ¿cuál sería el propósito de rasgar sus vestiduras y enseñar el tremendo dolor que le causaba la desaparición de ese muchacho? ¿Cómo la trama en realidad fue? Creo que lo sabremos cuando estemos con nuestro Abba por la eternidad. Pero pudiera ser que escucharon los gritos del muchacho, pudiera ser que los hermanos al verlo simplemente le dijeron que dispusieran de él como les pareciera. Finalmente el hecho importante es que fue vendido, igual que nuestro amado Yahushua HaMashiach. Y los elegidos por el mismo Dios con los cuales hizo un pacto eterno, no tuvieron ninguna ganancia económica, pues el precio de su venta terminó en el Valle del Alfarero, lugar de sepultura para los extranjeros. Y los hermanos de José lo único que consiguieron fue remordimiento en su alma. Ya lo vamos a seguir mirando conforme avanzamos al final de Génesis. Y aquel bello manto, aquella hermosa túnica terminó manchada en sangre de cabrito. Y la sangre de cabrito en los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento buscaba la expiación y la protección, purificar nuestras conciencias del mal hecho para poder estar limpios para adorar a Jehová. Vemos esa sangre aplicada en las dinteles de las puertas para proteger a los primogénitos cuando iban a salir de Egipto. En los rituales cruentos de purificación, la sangre de estos cabritos es un símbolo, figura y recurso para cubrir temporalmente el pecado. Por eso fue necesario aquel sacrificio en el jardín del Edén con nuestros primeros padres Adán y Eva. Y lo paradójico de esta sección es que Jacob, de acuerdo con su madre Ribca, lo usaron para engañar a Isaac. Y ahora los hijos de Jacob lo están usando para engañarlo a él mismo. Y él se la cree todita, se come la mentira enterita para su propio prejuicio. Y por la palabra también sabemos que nuestro amado Yahushua HaMashiach fue llevado como corderito al matadero, con la suprema diferencia de que su sangre nos ganó la redención y la vida eterna para todos los que en él creemos. Y al final de este capítulo vemos como Jacob rasga sus vestiduras en señal de dolor y pone cilicio sobre sus lomos en señal de sufrimiento. Y lo peor de todo es que no quiere ser consolado. El patriarca decidió llenar su corazón de amargura por la supuesta pérdida de su hijo favorito y respetando de esa manera los designios de Jehová. Pues tengo la seguridad que si en la escritura leyéramos que Israel rasgó sus vestiduras en señal de dolor y puso cilicio sobre sus lomos, con toda seguridad hubiese guardado y respetado el tiempo de duelo, ese tiempo de luto de 30 días establecido por el Eterno, dejando saber que estaba confiando de esa manera en la eterna sabiduría, tal cual lo hizo el sumo sacerdote Aarón, cuando sus dos hijos fueron fulminados por el Eterno, en pago y castigo por su desobediencia. La gran diferencia fue que a Aarón le permitió al Eterno trabajar en él, con él y para él, sanando de esa manera sus heridas internas. Y créeme que hay mucha sabiduría en ello. El desacato de ponerle cota al dolor, de ponerle tiempo al sufrimiento, de ponerle una fecha límite a cualquier dolor emocional que nos esté agobiando, conlleva un gran prejuicio, no nada más para nuestros cuerpos físicos, sino también para nuestra mente y nuestro espíritu. Pues de ese tipo de rencores, de esos dolores internos intensos, tan fuertes, es que nacen enfermedades terribles, de todo tipo. Créeme que la industria farmacéutica, que está llena de medicamentos contra depresión, contra ansiedad, contra falta de sueño, irremediablemente se fueran a la quiebra
si el profeso pueblo del Eterno practicará perdonar y acatar sus mandatos. Simplemente por amor, simplemente por obediencia, aunque no lo entiendas ni lo comprendas en el momento que lo estés atravesando. Solamente piénsalo y medítalo. Vale la pena ser fiel, vale la pena ser obediente, vale la pena creerle a nuestro Abacadosh. Y con toda la fuerza de mis entrañas deseo que en estas hermosas y maravillosas horas sagradas tú puedas recibir el abrazo que Él nos da. Ese abrazo que tiene el poder de llenarnos de tranquilidad, de paz y de sanidad, tanto física, mental como espiritual. Y por favor te invito a que compartas esta enseñanza con los más que puedas. Alguno tocará nuestro Abba para tomar la decisión correcta de perdonar, de vivir para el dador de la vida y de honrar con nuestra vida, nuestros bienes, nuestros talentos al único que merece toda la honra y la gloria, nuestro Abacadosh, a Jehová Sebaot. Y no te pierdas el próximo Shabbat, porque seguiremos analizando y aprendiendo a través de todos estos capítulos. Y nos sorprenderemos de ver la línea de pecado, la línea pecaminosa por la cual recibimos a nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Que muchos hasta se atreven a decir que este capítulo no debiera de estar en la evidencia textual, pues lo catalogan como uno de los peores. Pero nosotros sacaremos grandes enseñanzas para nuestra edificación y para nuestra bendición. No te pierdas Rosh Chodesh que está a las puertas, porque hay bendición de vivir de Shabbat en Shabbat y de Rosh Chodesh en Rosh Chodesh. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Shabbat Shalom.